Hola, mi nombre es Luis Felipe Salas Pájaro y junto a mis compañeros les presentaremos los avances y correcciones de nuestro proyecto de feria científica, un generador termoeléctrico. Nuestro proyecto se centra en aprovechar el calor, una fuente de energía abundante pero muchas veces desperdiciada, para convertirla en energía útil. ¿Cómo lo hacemos? A través del efecto de Seebeck, que permite generar una corriente eléctrica cuando existe una diferencia de temperatura entre dos materiales. Esto solo no es fascinante desde un punto de vista científico, sino que también tiene aplicaciones prácticas como en la explotación espacial y la recuperación de calor residual en industrias. Con este proyecto buscamos no solo entender los principios detrás de de la termoelectricidad, sino también demostrar su validad en pequeñas escalas. Nuestro principal objetivo es diseñar y construir un generador termoeléctrico funcional que nos permita evaluar su capacidad y visibilidad como fuente alternativa de energía. Como objetivo específico tenemos comprender el principio de fundamentos de los materiales termoeléctricos, especialmente el efecto Seebeck, Perlin y Thomson. Tenemos también seleccionar materiales adecuados que maximicen la conversión de energía térmica a eléctrica. Tenemos, tercero, evaluar la eficiencia del dispositivo midiendo voltaje y potencia bajo diferentes condiciones térmicas. Cuarto, proponer mejorar para optimizar tu generación de energía, comparando nuestros resultados con valores teóricos reales. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas, mi nombre es Sebastián Felipe Caicedo Acosta y yo les voy a hablar sobre la construcción del proyecto. Eh, Primer paso viene siendo colocar la caja metálica boca abajo. Su base será la parte que estará en contacto con las celdas Peltier, funcionando como un disipador de frío, ya que mantendrá más fresca la parte expuesta al fuego. Después se colocan las seis celdas Peltier alineadas con la cara fría, tocando la base de la caja metálica, y se usan las pinzas metálicas para mantener la presión entre las celdas y la caja. Se colocan las velas en la parte inferior de las celdas, conectando las 6 en serie para sumar un voltaje. Se unen los cables rojos de una celda al negro de la siguiente, así sucesivamente. Y al final se va a tener un extremo libre que es rojo y otro negro, los cuales serán la salida total. Conectamos los externos positivos y los externos y negativos de la serie de la celda a la entrada del módulo USB y se instala. Al final se prueba que todo esté correctamente instalado. Hola, mi nombre es Javier Vez de la Mar y hoy voy a hablar sobre las pruebas y evaluación que se realizará en el proyecto de la feria. Principalmente en esta etapa del proyecto nos centraremos en hacer mediciones de la potencia eléctrica y de mediciones de voltaje generado por el generador termoeléctrico. Además de esto, vamos a hacer las pruebas dependiendo de varias situaciones, ya sea generando calor con una vela, con un encendedor o con la combustión del alcohol, con el objetivo de determinar cómo influye la diferencia de temperatura en la cantidad de energía producida. Y en esta fase utilizaremos un multímetro para medir voltaje y corriente, además de medir cómo afectan las condiciones. Muy buenas, mi nombre es Víctor del Valle y hoy les vengo a hablar sobre los materiales que vamos a utilizar en el experimento. Bueno, lo primero son seis celdas termoeléctricas Peltier. También vamos a utilizar una caja metálica con tapa que esta tiene unos 17 centímetros de ancho y 9 centímetros pues de largo, y con un espesor de más o menos como 1,5 centímetros. Vamos a usar en este caso un mechero de alcohol, ya que las velas pues son más económicas, pero no son tan potentes. Vamos a usar cuatro pinzas o las que se requieran, pero si son necesarias más pinzas, pues se las vamos a ir agregando. Vamos a utilizar una regleta eléctrica, un destornillador de punta plana y un módulo USB incrementador de tensión. Ok, ahora eh, les voy a sobre los presupuestos. Bueno, las celdas tienen un valor cada una de 15.900 pesos. El mechero tiene un costo de 17.900. Como ya les mencioné, pues
podemos ponerle unas velas, pero no sería tan potente. Los cuatro ganchos, bueno, 16.800 pesos valen 10 ganchos. Entonces, aquí pusimos cuatro, pues en caso de que se tengan que agregarse más, pues, pero los 10 ganchos valen 16.800 pesos. La roleta vale 7.700 pesos y el módulo USB vale 7.500 pesos. Buenas, mi nombre es Juan David Zabalza, estoy y hoy vengo a explicarles la metodología y análisis de datos que tendremos de nuestro proyecto llamado el generador termoeléctrico. Pues, análisis de datos. Cuando se hagan las pruebas del generador termoeléctrico, se medirán los voltajes y la potencia generada bajo diferentes condiciones térmicas. Esto con el fin de observar cómo varía la producción de energía cuando cambia la diferencia de temperatura entre los lados de las celdas Peltier. A través de estas mediciones se podrá comparar el comportamiento real del generador con lo que predice la teoría, especialmente con base en el efecto civil. Esto nos permitirá evaluar qué tan eficiente es el dispositivo y si realmente puede ser útil en aplicaciones prácticas. Como conclusiones, este proyecto nos permitió entender cómo funciona la conversión de energía térmica en energía eléctrica usando materiales termoeléctricos. Aunque la potencia general no es muy alta, el generador funciona muy correctamente y cumple con su propósito educativo y experimental. Aparte, nos muestra cómo es posible aprovechar fuentes de calor, o sea, como velas o en este caso encendedores, para generar electricidad de forma sencilla y sin partes móviles. Y pues como expectativas a largo plazo o a futuro, esperamos seguir mejorando este prototipo. Por ejemplo, usando materiales más eficientes o aumentando el aislamiento térmico para reducir las pérdidas de calor. Pues también sería muy interesante probarlo en contextos reales, con motores o sistemas que generan calor constantemente. A ver si se puede aprovechar este calor residual y generar energía de forma sostenible y renovable. Este proyecto nos abre la puerta a explorar más energías limpias y alternativas, especialmente en situaciones donde no se cuenta con un acceso fácil a la electricidad. Muchísimas gracias. Ahora voy con el experimento y los resultados. En la imagen de arriba a la derecha se puede apreciar ya el sistema elevado con las velas por debajo, las cuales deberían generar el calor suficiente para la generación de electricidad. En la imagen de abajo, aunque no se llega a apreciar bien, es el sistema en donde la tapa tiene agua fría, la cual funciona para la diferencia de temperaturas en las celdas Peltier. Ya en la última imagen se puede apreciar a la izquierda el cómo el sistema al conectarlo a un dispositivo genera la temperatura la diferencia de temperatura genera electricidad hacia las celdas y se regula el voltaje mediante el medidor de voltaje. Aquí hay un video pequeño sobre la prueba ya de funcionamiento en donde, como se puede apreciar, me tocó usar un mechero, pues las velas no generaban suficiente calor. Quizás es porque estaban un poco lejos, pero al final con más calor se logra ver cómo se genera la electricidad. En cuanto a lo que viene siendo posibles cambios y las conclusiones, los posibles cambios sería agregar un disipador de aluminio tipo aleta al lado frío para mantener el agua más fría. Se puede usar una base metálica con hielo debajo del lado frío. Para el mismo uso, una pasta térmica entre la partida y la superficie metálica. Asegurar la presión con abrazaderas o tornillos para un contacto más uniforme, pues en el montaje tuvimos unos ciertos problemas, pues no llegábamos a hacer que la parte de arriba conectara bien con las celdas Peltier. Y la más obvia de que sería es cambiar la fuente de calor, puesto que las velas no funcionaron al completo. Quizás unos mecheros de alcohol hubieran sido más útiles o los mismos mecheros que estaba usando en el video. En cuanto a las conclusiones, pues este tipo de experimento y las celdas Peltier sobre todo no generan una gran cantidad de energía. Eh, no la consideraría como un uso final para un nuevo tipo de energía, pero se puede usar para fines didácticos por medio de aprendizaje,
y el ver cómo funciona el efecto Siebert en primera persona.